Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? El día de hoy vamos a hablar del arranque de la eliminatoria para el Mundial Argentina 78 que conformó Perú en el grupo 3 contra Chile y Ecuador. Tu rival, el del norte y el del sur, el clásico del Pacífico, ¿no? Hablando de los tres del Pacífico, básicamente, ¿no? Bueno, fue el arranque de la eliminatoria muy importante que trae mucha noticia respecto a lo que significaba ese arranque, ¿no? Un partido entre Ecuador y Perú en Quito que inauguraban el grupo 3 de la eliminatoria. Posteriormente jugarían Chile visitando también a Ecuador, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas alrededor de este partido que vamos a hablar. Y bueno, lo importante recalcar es que el entorno difícil que todavía vivía Perú, ¿no? Entre una mezcla de ánimos por un lado y un entorno negativo también por otro lado, ¿no? Respecto a muchas cosas que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a pasar unas imágenes en unos minutitos de ese partido. Unas, no imágenes que ustedes van a recordar de ese partido muy interesante, ¿no? Bueno, vamos a hablar del entorno de ese partido, qué fue lo que pasó antes de irnos a las imágenes y seguimos conversando, ¿no? Primeramente, ¿no? En aquella eliminatoria, Perú venía de ser campeón de la Copa América, como todo el mundo lo sabe, en 1975, ¿no? Perú era campeón de la Copa América. En el partido, el arranque de la eliminatoria se tornaba también algo un poquito de morbosidad, porque Ecuador le había ganado a Perú en ese mismo estadio donde iban a jugar el inicio de la eliminatoria. Le había ganado a Perú 6-0, ¿no? En un resultado que causó una crisis en Perú. 6-0. Bueno, fue una serie de tres partidos en realidad que ganó Ecuador, uno de ellos 6-0 y el otro partido lo ganó también 1-0. Y después fueron a Lima y Perú ganó 2-0, donde muchos dicen Ecuador vino a Lima a no ser goleado. Bueno, eso fue lo que pasó. Ahora, el año 75, cuando Perú fue campeón de la Copa América, al siguiente año, 1976, hubo poca actividad futbolística, básicamente, casi nada, realmente, ¿no? Perú comienza su etapa de preparación para la eliminatoria más o menos en octubre. En octubre se empiezan a reunir. Perú hace su primer partido amistoso contra Uruguay en Lima y empata 0-0. No le fue bien a Perú en cuanto al funcionamiento, ¿no? A pesar de que éramos campeones de la Copa América, siempre Perú tenía la tonalidad de que en partidos amistosos no rendía y en la hora de la verdad rendía, ¿no? Pasaba algo así. Bueno, Perú empata 0-0 en el primer amistoso contra Uruguay. Luego Perú se va a jugar y lo toma también como al mismo tiempo como entrenamiento y al mismo tiempo juega la Copa Mariscal Ramón Castilla contra Argentina. Partido que lo perdimos en Lima 1-3 y posteriormente volvimos a perder en Buenos Aires 1-0, ¿no? Luego ya Perú juega el partido de retorno contra Uruguay. El partido amistoso de retorno, ¿no? En Montevideo. Y Perú vuelve a empatar 0-0. Que Uruguay también se preparaba para la eliminatoria para el Mundial de Argentina. Iba a enfrentar a Venezuela y a Bolivia, donde parecía que Uruguay pasaría fácilmente y no fue así. Bueno, Perú se despide con otro partido amistoso de su afición enfrentando a Hungría, ¿no? Tenía como técnico a un viejo conocido por nosotros, ¿no? A Lajos Barotti. Bueno, ya sabemos la historia con Lajos Barotti, ¿no? Anteriormente. Bueno, pues Perú juega un partido aceptable. Reaparece Hugo Sotil por Perú. Entra en el segundo tiempo, básicamente, en ese partido, que básicamente fue un partido muy bueno, con gana Perú 3-2, con dos goles de José Velázquez y uno de Sotil al final, ni tan al final, pero por ahí
Hugo Sotil anota el gol. Que Hugo Sotil reaparece después de un largo tiempo por Perú. Ese partido, para ese partido ya Sotil ya había retornado del todo, ya era exjugador del Barcelona, ya no jugaba por el Barcelona, ya había precisamente regresado al Perú a jugar por Alianza Lima, ¿no? Y también Teófilo Cubillas ya no jugaba por el Oporto, ya había regresado a jugar por Alianza Lima. O sea, ya eran exjugadores, ya eran exjugadores de tanto Oporto como Barcelona. Habían tenido temporadas, yo diría que de regular para abajo, porque si bien es cierto, Sotil hizo una primera buena temporada con Johan Cruyff, pero lamentablemente si un jugador tiene una buena temporada, se queda y sigue, ¿no? Sotil, pues a la segunda temporada ya no lo hizo tan bien. El técnico prefirió a Johan Neskens. Tendrá sus razones. Y Cubillas pues también regresa, básicamente, ¿no? Bueno, Perú conforma pues un equipo interesante porque se incorpora JJ Muñante también, tremendo jugador que en esos tiempos ya jugaba en Pumas, se había ido de Atlético Español a Pumas y tenía mucho éxito, muy reconocido, aunque con un carácter especial, carácter especial. Como decían los mexicanos, nos sacaba de onda ciertos partidos, pero Desmuñante podías esperar un gran partido o un partido apático también, ¿no? Y desconcertaba a todo el mundo. Muñante, Juan José Muñante. Bueno, pasa que Perú, como va a jugar contra Ecuador en Quito, y el fantasma del 6-0 existía, Perú lo tomó muy a serio ese partido, precisamente por la experiencia negativa de la altura en el que perdieron por goleada. Entonces Perú toma más en serio este partido y hace una pequeña aclimatación en Bogotá, Colombia, jugando con un equipo local al que gana 4-1, jugando un partido amistoso. Tiene sus pequeños entrenamientos en Bogotá previo a viajar a Quito. No juega un partido de entrenamiento. Me parece que juega con, oh, no recuerdo con qué equipo juega, pero juega con un equipo allá en Colombia. Que por cierto, la camiseta se parecía un poquito a la de Perú porque tenía color blanco y tenía color rojo también. Me parece que por los costaditos tenía color rojo. Que Perú tuvo que jugar con una camiseta un poquito rara, ¿no? Que decía Perú acá, pero no jugó con la franja Perú. Una camiseta rara. Perú gana 4-1 ese partido. Gana Perú 4-1 y queda listo para viajar a Quito para la inauguración de la eliminatoria. Viaja con un poquito de ánimos, de hecho, en ese partido. Sotil se gana el titularato porque la prensa no le tenía mucha confianza, a Hugo Sotil, no le tenía mucha confianza. Estaba pasadito de peso, dicen. Yo creo que sí estaba pasadito de peso. Cubillas también, a pesar de ser el gran jugador peruano, de lo que tenía más renombre en ese momento, también no se le notaba tan, no tan rápido como lo era antes, ¿no? O sea, Sotil y Cubillas de todas maneras despertaban temor en Ecuador. Sotil y Cubillas. Muñante también, aunque había poca difusión en cuanto a JJ Muñante, los ecuatorianos se concentraban más en lo que fue Sotil y Cubillas. Además de que los diarios y la prensa ecuatoriana hablaban mucho de Sotil y Cubillas, muy poco de Muñante y de los demás jugadores, ¿no? Cuando Perú tenía, en realidad, si nos concentrábamos en su mejor momento, teníamos a Juan José Muñante en un gran momento y a Juan Carlos Solita, que era un gran jugador, muy inteligente. A un Velázquez, que había sido pieza fundamental también en Perú en los partidos de preparación, que era un jugador que tenía buen fútbol, anotaba goles y era un quitador de balones, ¿no? Incansable. Era un baluarte. José Velázquez en Perú. Y qué decir al lado que uno que tenía fútbol y pundonol como lo era Alfredo Quesada. Y qué decir de un Meléndez y Chumpitas, ¿no? Y bueno, por ahí. Quiroga, qué decir. Vamos a hablar de Quiroga mucho en este partido, ¿no? Vamos a pasar unas imágenes, ¿no? Unas imágenes también
en unos minutos de este partido, unas imágenes interesantes que ustedes van a recordar, ¿no? De este bonito partido que jugó Perú, básicamente, ¿no? Y que marque el inicio de la eliminatoria. Una eliminatoria, por cierto, que para Perú fue muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Vamos a poner las imágenes por aquí. Bueno, vamos a irnos por aquí. Miren, ahí tenemos las imágenes del partido. Aquí tenemos, bueno, son fotografías, no imágenes, lo mismo. Bueno, este es el equipo que se presentó básicamente al partido entre Perú y Ecuador, ¿no? Pueden ver ustedes por ahí, pues, pueden ver a Muñante. No se ve ni Meléndez ni Chumpitas, ¿no? No alcanzamos a ver a Meléndez ni Chumpitas por ahí. Pero tenemos, por ejemplo, podemos ver a Muñante, Quesada, Soria, podemos ver a Panadero Díaz, a Velázquez, Sotil, Oblitas, Teófilo Cubillas y el gran Ramón Quiroga. Bueno, pues Perú entró a la cancha. Ese partido fue un 20 de febrero de 1977, ¿no? 20 de febrero. Curiosamente, el partido es a las 12 del día, aquel domingo. 12 del día en Perú, con un calor infernal y con la altura de Quito. Ecuador tenía todo preparado para la gran fiesta y arrancar ganando, básicamente ¿no? La eliminatoria. Bueno, fue un partido donde, bueno, hablemos un poquito de los jugadores, los participantes, ¿no? En el arco por Ecuador estaba este arquerito Carlos Delgado. Los defensores, yo creo, aunque no, probablemente no sea así, los defensores, yo creo que jugó con tres defensores ese día Ecuador. Uno jugó, por ejemplo, Fausto Carrera, Washington Méndez y Fernando Vilena. Fueron los jugadores de Ecuador en la defensa. Y jugó con muchos mediocampistas, porque lo que pasó con Ecuador es que quería asfixiar a Perú, porque le había resultado en el partido amistoso de 1975. Le había resultado asfixiar a Perú y quería repetir esa dosis. Por eso en el medio campo jugaron Granda, ¿no? Que tuvo mucha participación en el partido. Jugó Carlos Gómez, Juan Carlos Gómez, jugó Klinger, caramba, qué buen jugador Klinger, ¿eh? Jugó un gran partido Klinger en Santiago de Chile. Jugó también Nieves, qué decir de Vinicio Ron, que tuvo posibilidades de anotarle a Perú, unas cuantas posibilidades tuvo y no anotó afortunadamente. Y el gran Villafuerte, ¿no? Y como delantero jugó un delantero arriba que jugó Lisiardi, Ángel Lisiardi. Ángel Lisiardi era argentino nacionalizado ecuatoriano. Por Perú, no sabemos de memoria la alineación también. Ramón Quiroga, que era de sus primeros partidos de Perú, con Perú básicamente, ¿no? Ramón Quiroga, porque el titular era siempre Otorino Sartor, de vez en cuando González Ganosa y de vez en cuando Humberto Horacio Ballesteros. De hecho, en esta eliminatoria estaba Ballesteros también, con la posibilidad, Sartor y Ramón Quiroga, que pasaba por un excelente momento. Bueno, el arquero fue Ramón Quiroga. Los dos centrales fueron Julio Meléndez y Héctor Chumpitas. Inamovibles. No había de otra, como dicen en Perú, ¿no? Y Soria y Rubén Díaz. La clásica alineación peruana desde 1975. La clásica alineación peruana, ¿no? Meléndez, Chumpitas, Soria y Díaz. En el medio campo, también José Velázquez y Alfredo Quesada. Grandes jugadores. Grandes jugadores. Por ahí también al lado jugó Teófilo Cubillas, que aportaba la cuota de talento, junto a dos jugadores incansables como lo eran Velázquez y Quesada, y que además de grandes recuperadores e incansables, tenían buen fútbol en los pies. Velázquez y Quesada, creo que para mí, sinceramente, una de las mejores
mejores duplas que haya conformado el equipo peruano, ¿no? Velázquez y Quesada. Excelente. Bueno, por otro lado, adelante jugó JJ Muñante, Juan Carlos Oblitas y el gran Hugo Sotil. Esa fue la alineación que presentó Perú, ¿eh? Aquel 20 de febrero de 1977. Bueno, el partido se presta muy difícil, muy difícil. Primeros minutos, arranca el partido. Primeros minutos, Ecuador se lanzó con todo a anotar el primer gol, porque Ecuador sabía, le anotamos un gol a Perú, lo cansamos y le anotamos otro. O sea, Ecuador tenía como que el entusiasmo de ganarle a Perú, sentían que le podían ganar, porque ellos recordaban mucho el 6-0, se quedaron marcados con eso. Y lo repetían mucho, ¿eh? Yo no sé si era un valor psicológico a favor de ellos y en contra de Perú, pero repetían mucho. Y prueba de ello es que en los primeros 15 minutos, yo miría hasta casi 18 o 20 minutos, Perú la pasó mal. Perú la pasó muy mal ese partido. De tal manera de que Quiroga salvó varias jugadas. Por intermedio de Lisiardi, el argentino, nacionalizado ecuatoriano. Salvó varias. Meléndez, muy bien en la defensa, sacó de todas, al igual que Héctor Chumpitaz. Otro que jugó muy bien fue Juan José Muñante, porque atraía marca, corría, marcaba y se escapaba en velocidad, ¿no? Parecía, sinceramente, parecía para Muñante un partido cualquiera, porque Muñante como que se escapaba fácil, ¿eh? Muy fácil se escapaba Juan José Muñante. Sobre todo se escapó muchas en el primer tiempo, ¿no? Bueno, Perú empieza y la pasa mal en los primeros minutos. A partir del minuto 18-20, Perú empieza a jugar mejor. Empieza a jugar mejor. Equilibra el partido. Posteriormente, una jugada muy interesante, Muñante, ¿no? Ya, esto fue ya al término del primer tiempo, minuto 40, 42. Al término ya cuando Muñante había trajinado, Muñante había jugado bastante bien, al igual que yo pienso que Quesada también jugó bien, me gustó mucho Quesada, me gustó Meléndez y Chumpitaz como siempre. Algo lo hicieron bien y aceptable Díaz y Soria porque tuvieron mucho trabajo. Sin embargo, Cubillas y Sotil muy aislados. Muñante solito. Oblitas también jugó bien. En una de las jugadas de las que se escapaba Muñante, lo faulean y un tiro libre, pues básicamente lo agarra desprevenido Juan Carlos Oblitas al portero, ¿no? Y anota el gol. Lo anota el gol. El arquero ecuatoriano Delgado, yo no sé en qué estaba pensando que Oblitas anota el gol. Lo dejó parado. Caminando lo dejó. No sé qué estaba pensando, la verdad, en qué mundo estaba, que anota un bonito gol Juan Carlos Oblitas de tiro libre. Aquí está la celebración de los peruanos en el gol que hizo Juan Carlos Oblitas. Minuto 42. Más o menos. 40, 42. Ya al final del primer tiempo. Ecuador no tuvo chance ya de reaccionar, básicamente, ¿no? Bueno, Perú va ganando 1-0, básicamente. Aquí tenemos a Muñante, una de las escapadas, de las tantas escapadas. De hecho, esta fue la escapada del gol, ¿no? Se escapa por un costado, lo faulean, ¿no? Y le anotan. Bueno, anota el gol Juan Carlos Oblitas. Bueno, en un marco difícil, Perú va ganando el partido. Perú había emparejado un poquito el partido y termina el primer tiempo. Bueno, el segundo tiempo fue un poquito complicado para Perú. Noté el cansancio de Juan José Muñante, por ejemplo. Teófilo Cubillas y Sotil muy marcados.
Pero me llamó la atención más José Velázquez, porque José Velázquez siempre rendía buenos partidos. Siempre rendía buenos partidos. José Velázquez no jugó bien, sobre todo el segundo tiempo. Bajó su rendimiento. Fue donde se agrandó básicamente Alfredo Quesada. Alfredo Quesada se agrandó en ese partido. De hecho, empezando el segundo tiempo, minuto 15 me parece más o menos, entra Osvaldo Cachito Ramírez y sale Juan José Muñante. Básicamente porque Muñante ya se había cansado. Sentimos que se había cansado, pero Muñante había jugado bien el partido, ¿no? Salvo su cansancio. También sale Teófilo Cubillas, porque no era, como que no era la eliminatoria de Cubillas. No sé, al igual que el 1973, en la eliminatoria con Chile, Teófilo Cubillas también como que vuelve a tener el fantasma de la eliminatoria. Teófilo Cubillas. Y sale Teófilo Cubillas y entra Percy Rojas a tratar de no contener el mejor juego de Ecuador, porque Ecuador adelantó líneas en el segundo tiempo. También Ecuador hace cambios, porque también entra por ahí, me parece que entra el jugador que le anota el gol posteriormente, Fabián Paz y Niño, jugador muy conocido por nosotros, ¿no? Fabián Paz y Niño. Y tiene otro cambio más Ecuador que, me disculpa, no lo recuerdo, pero tiene otro cambio más. Hace dos cambios Ecuador, hace dos cambios Perú. Bueno, resulta de que ya que Ecuador se lanzó encima de Perú, viene algo muy curioso, una jugada muy curiosa entre Meléndez, ¿no? Que trata de marcar, me parece que fue Vinicio Ron, trata de marcarlo y trata de no tocarlo. Pero el árbitro interpreta que Meléndez se apoya en el jugador ecuatoriano. Se apoya y marca penal, muy discutido por el jugador Julio Meléndez. Y como que se siente hasta culpable Meléndez del gol, bueno, del penal. Penal para Ecuador. Y el penal fue al minuto más o menos como 75. O sea, se anotaba el penal, le quedaban todavía largos minutos, Perú jugando cansadísimo. Perú, porque el partido fue a mediodía, ¿no? Se venía el segundo gol también, ¿eh? Bueno, pues el penal lo tira Lisiardi, y el jugador. Algo curioso en el penal es que quien ataja que el penal, porque Quiroga ataja ese penal, quien ataja el penal es un jugador argentino, nacionalizado peruano, nacido en Rosario. Y quien tira el penal es un argentino, nacionalizado ecuatoriano, nacido también en Rosario. No sé si se conocían, es la verdad. Pero total que es un penal que lo tira débil. Y algo interesante es que Lucho Cruzado, que era ayudante de la selección en ese momento, le había dicho, porque había estudiado Ecuador, le había dicho, el penal te lo va a tirar a la izquierda, Lisiardi. ¿No? Le había dicho a Quiroga. Y le manda la señal a Quiroga, va a ser en el lado izquierdo. Y Lisiardi lo tira al lado izquierdo y lo tira débil, despacio. Ustedes pueden ver el penal. Vamos a ver pasar algo por acá. Lo tira débil, miren, ahí está. El penal va a la izquierda y Quiroga lo ataja y más que lo ataja, hasta lo agarra. Porque lo tiró despacio y al lugar donde Quiroga fue. Quiroga intuyó bien también la jugada. Cosa que lo felicitan a Quiroga. Lo interesante también de Quiroga es que en cuanto ataje el penal, el balón lo tira, ¿no? Despeja. No sé para quién, pero despejó. Probablemente de alegría o de emoción. Pero despejó y no sabemos a quién se la tiró, ¿no? Todos estaban en el área. Pueden ver este gol en YouTube si quieren, ¿no? Bueno, el partido continúa, pero Perú había perdido la tónica. Fue un momento importante la tajada del penal, ¿no?
muy importante. Lo lamenta mucho Lisiardi, pero lo curioso fue que la actitud de Quiroga y Meléndez que lo felicita, Meléndez muy contento, lo felicita a Ramón Quiroga porque él se sentía culpable que había cometido un penal, ¿no? Bueno, como dijimos, bueno, aquí está una imagen donde Cubillas, la prensa peruana en este caso, las revistas peruanas habían pues manifestado que Teófilo Cubillas no jugó bien el partido, la verdad, para nada jugó bien. No era la eliminatoria de Cubillas nuevamente, como no lo sería también la de 1981. Cubillas ha fracasado en las eliminatorias. Aquí tenemos a Sotil también. Ni Cubillas ni Sotil. Muy marcados también. Sin embargo, fue de Quiroga. Quiroga que estaba pasando por un buen momento. Ese día atajó en los primeros 15, 20 minutos. Tuvimos casi como 3 jugadas de gol de Ecuador que la sacó Ramón Quiroga. La sacó Ramón Quiroga, convirtiéndose en el mejor jugador de la cancha por Perú y además se atajó un penal. Además se atajó un penal. Teófilo Cubía siempre muy marcado, 2 jugadores por ahí, muy marcado. Por ahí también, por ejemplo, Héctor Chumpitaz. Miren a Quiroga, por ejemplo, una de las jugadas que prácticamente estaban entrando y Quiroga sacó varias. Muchas sacó Quiroga, sinceramente. Miren, ahí tenemos otra de las jugadas en el arco peruano. Ahí ven a ustedes a Ramón Quiroga con el número 21. Miren a Meléndez y Chumpitaz siempre atentos a la jugada. Miren a Vinicio Ron, a Lisiardi, ¿no? Lisiardi que era el capitán del equipo ecuatoriano, ¿no? Bueno, pues ante el empate de Perú en, en Quito, la prensa discutió mucho el punto logrado en la capital ecuatoriana. Algún sector consideraba que era positivo el punto, pero bueno, porque se había logrado en condiciones como jugando al mediodía y en la altura de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Pero también había unos que indicaban que Perú debía ganar el grupo, el partido en Quito, porque se venían los enfrentamientos contra Chile de ida y vuelta, y que Chile podría ganar allá en Ecuador, jugaron en Guayaquil, básicamente, y que Chile iba a tomar una pequeña ventaja sobre Perú. Era, era un poquito difícil en ese momento entender lo que estaba pasando, ¿no? Porque la semana siguiente Ecuador llevaba a Chile a Guayaquil y perdió Ecuador. O sea que Chile comienza con paso firme, Perú no tanto. El que sí prácticamente se cae es Ecuador. Bueno, hablando del partido, ataja el penal Quiroga y aún así Perú todavía ya es, básicamente lo que espera es ya el final del partido, pero toda la armonía, toda la velocidad se pierde Perú por cansancio, cansancio físico, cansancio mental también. Bueno, Perú trata de sacar el resultado, pero viene una tremenda jugada. Paz y Miño anota el empate ecuatoriano. Anotó el empate. Bueno, Ecuador lo celebra, pero ya no puede más. Pero definitivamente pudo haber entrado el segundo. Sí, tuvo posibilidades, no muchas, pero pudo haber entrado el segundo también. Porque se entusiasmó Ecuador, ¿no? Y tenía más físico también que Perú. Bueno, vamos a pasar otra por aquí. Miren, aquí hay otra imagen interesante a colores. Una de las tantas acciones, ¿no? En el estadio Atahualpa de Quito, donde Quiroga se lució.
se lució. Bueno, la prensa peruana, ¿qué pasó después del partido, no? Bueno, se le entrevistó a Marcos Calderón, ¿no? Se le explicó, se le preguntó qué había pasado con Teófilo Cubillas y básicamente Hugo Sotil. Pues él argumentó mucho lo que significó básicamente el marcaje que tuvo sobre él. Pero bueno, en realidad es que Cubillas no jugó buen partido. Sabíamos que Ecuador te temía mucho a la dupla peruana, ¿no? Por eso mismo del marcaje, ¿no? Y por eso mismo abrió posibilidad para Oblitas y Juan José Muñante, que jugaban siempre muy abiertos, ¿no? Y también hay que rescatar lo bien que jugó este morenito Villafuerte. O Villafuerte agarraba la marca de Teófilo Cubillas. Lo dejó aburrido, lo dejó secado por la marca. Tanto así que Cubillas y Sotil, ¿cómo empezaron a reclamarse entre ellos? Nunca había visto eso. Cubillas al final de partido se quejó mucho de una lesión en el hombro. Él decía que tuvo una lesión en el hombro y que posteriormente mermaría en el partido contra Chile en Santiago porque sale a los 17 minutos, ya prácticamente fuera de la eliminatoria. Cubillas tuvo una mala eliminatoria, no vamos a cansar de decirlo, ¿no? Y esa es la verdad. Porque Marco Calderón ya declaró que después ya al final de la eliminatoria, declaró que como Perú había clasificado a Cali, ya más adelante declararía que de todas maneras van a necesitar a Cubillas para los partidos en Cali, en la cuestión de lo que le llamaban la liguilla, ¿no? Ahora, volviendo al partido de Perú contra Ecuador, Ecuador-Perú en Quito, la, la, la prensa peruana también dejó en claro ver que la sensación de fútbol de Perú fue muy pobre. Pero habíamos sacado un punto, sí, un punto, pero la sensación de fútbol en general no fue de la mejor. No fue de la mejor, sinceramente, ¿no? La prensa peruana destacó, dentro de todo lo negativo, también destacó cosas positivas. Por ejemplo, lo de Muñante. Se destacó mucho lo que fue Muñante y que también se manifestó que la altura lo agotó y que también se destacó mucho a Héctor Chumpitaz y a Julio Meléndez, que básicamente también algo que hay que recalcar en esa eliminatoria es que Chumpitaz le había entregado la capitanía a Julio Meléndez. Ahí ustedes ven a Julio Meléndez con el gafete de capitán, ¿no? Y la prensa peruana, obviamente, también lamentaba la baja actuación de José Velázquez en el medio campo y elogiaba el trabajo de Quiroga y prácticamente decían los medios de comunicación, Pocho Rospigliosi lo decía Coco Cárdenas, lo decía toda la prensa peruana, por la actuación de Quiroga, no perdimos el partido, ¿eh? Por la actuación de Quiroga. Quiroga fue un grande ese día. Bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Pasaron muchas cosas ese día. En cuanto a la prensa ecuatoriana, también estuvo un poquito disconforme con su selección. Y todavía inclusive la prensa ecuatoriana casi se burlaba de Perú porque decía, Perú llegó con mucho viento de Bogotá, donde allá en Bogotá se habló maravillas de Perú por el triunfo 4-1 sobre un combinado local, ¿no? Y que había decepcionado en Quito. O sea, ellos esperaban más de Perú. Esperaba más, Ecuador esperaba más de Perú. Para ellos había decepcionado Perú, de Quito definitivamente.
Y los ecuatorianos, la prensa ecuatoriana resaltaba mucho las veloces llegadas de JJ Muñante y la gran actuación de Ramón Quiroga. O sea, fue unánime la prensa, tanto peruana como ecuatoriana, destacando lo bien que jugó Quiroga y JJ Muñante. Y también la prensa ecuatoriana decía, ¿no? Perú tenía que haber sido derrotado en ese partido, pero por la ausencia, por la actuación de Ramón Quiroga, Perú se salvó. Ya ese día, sinceramente ese día, ya nadie dudaba que el arquero titular de Perú era Ramón Quiroga. Y esto para frustración de Humberto Horacio Ballesteros. Suplente esta tarde, ¿no? Esa tarde fue suplente Ballesteros, quien francamente luchaba por ser titular en Perú, dejando a Otorino Sartor como tercer arquero. Muchos decían que Sartor era el segundo arquero. No era Sartor el segundo arquero, era Rubiños, porque Rubiños, perdón, estoy hablando de Rubiños, era Horacio Ballesteros, porque Horacio Ballesteros era el, básicamente el que estaba atento, ¿no? Aquí vemos a Chumpitaz, ¿no? Siempre hay escenas básicamente de la defensa peruana, porque ese día la defensa peruana jugó más que otra, que el medio campo y la delantera, ¿no? Aquí tenemos otra jugada, miren, Chumpitaz, atrás Toribio Díaz, Quiroga, defendiendo el arco como siempre, ¿no? Aquí tenemos el penal atajado, otra visión del penal atajado de Ramón Quiroga. Se la tira despacio. Ustedes pueden ver este penal, ¿eh? Porque está en YouTube. Ya les dije anteriormente, pero lo pueden ver en YouTube. Bueno, miren, aquí están los capitanes, tanto este es Lisiardi, el argentino nacionalizado ecuatoriano, y Julio Meléndez. Y Julio Meléndez, ¿no? Bueno, pues en fin, fue un gran partido, sinceramente, un gran partido para Ecuador, un partido a recordar. Fue el inicio de la eliminatoria. Perú tendría que jugar mejor, básicamente, para tratar de tener chances en la eliminatoria. Aquí hubo de los dos bandos, uno decían, bueno, buen punto. Yo en particular no pensé que era buen punto porque después nos vimos el partido allá contra Chile en Guayaquil y gana Chile y eso sí nos pone a temblar porque el siguiente partido era Chile-Perú en Santiago de Chile. Si Chile ganaba estaba dentro del Mundial, no lo dudo. Perú juega un partidazo. Miren, yo pienso que este partido contra Ecuador en Quito no ayudó mucho la altura y las 12 del día. Yo no es por darle excusas a Perú, pero yo siento que este partido, en realidad Perú la altura y las 12 del día, el calor de Quito, hicieron que Perú mermara su rendimiento. Y eso pasa en el fútbol, porque el partido que Perú jugó en Santiago de Chile, que fue 6:30, cuando Perú sale a la cancha no estaba tan oscuro, por eso calculo que 6:30, 7 máximo, ¿no? Pienso que fue el partido. Y yo pienso de que Perú jugó mucho mejor, pero ya no tenía el problema ni de altura ni del calor, ¿no? En la noche Perú jugaba mejor. El partido fue mucho mejor, ¿no? Y hablamos de ese partido, ¿no? Ya hablamos de ese partido. Y vamos a hablar también más adelante de lo que fue el partido contra Ecuador en Lima, que ganamos 4-0. Que Perú no volvió a jugar más en la tarde, ¿no? Todos los partidos siguientes lo jugó en la noche y jugó muy bien. Y bueno, pues este es el recuerdo de este partido, bonito partido, para mí interesante. Interesante recordarlo también porque hay muchos que no lo tienen en su retina, muchos no lo tienen, no tienen datos de este partido, pero es lo máximo que podemos explicar, no tenemos más detalles, eso es lo que yo recuerdo de ese partido tan interesante que me marcó también aquí, me marcó todos los partidos, tanto del 73 como de esta eliminatoria. Vamos a hablar más adelante del partido que fue también el partido Perú-Chile en Lima. Qué gran partido donde el presidente peruano se pone la camiseta, baja al estadio, se pone la camiseta de Julio Meléndez y canta el himno nacional. Bueno, pues gracias por su atención. Pásenla bien. Hasta luego.